antes, ¿sí? Acá, en esta pared va a ir la ventana, ¿ok? Entonces, tenemos una ventana de 1 metro por 1 metro. 1,10 por 1 metro tiene esta, perdón. Viene sin reja y es de aluminio blanco, o sea, no hace falta pintar. Ahora, nosotros tenemos que centrar la ventana en esta habitación, que tiene 2,50 metros. Entonces, si vos la querés en el centro, te vas a encargar de medir 2,50 metros. Lo vas a dividir, la mitad es 1,25 metros, yo ya hice la marca acá, 1,25 metros. Si tenemos una ventana de 1 metro, tenemos el centro, vas a repartir 50 para cada lado. Así de simple es saber dónde está el centro de la habitación. Bueno, una vez que marcaste el centro, vas a necesitar un nivel de mano. Y otra cosa muy importante. Vos tenés una abertura que tenés una puerta de 2 metros, 2,05 metros. Entonces, siempre es conveniente, que queda bien estéticamente, respetar el nivel de la puerta a la parte superior, de ahí para abajo. O sea, si tenemos una abertura de 2 metros, no hace falta que sea perfecto. Simplemente, ahí tenemos, supongamos que tenemos ahí una puerta plegadiza, o sea que tenemos 2 metros. Ya sabemos que de 2 metros para abajo va a ir la ventana. Entonces, eso después lo vamos a corroborar con el nivel. Yo ahora lo que tengo que hacer es presentar la ventana en la marca que hice. Le voy a poner el nivel para marcar aproximadamente dónde va, ¿sí? Entonces ahí tengo aproximadamente el nivel. Con un ladrillo nada más, un lápiz, lo que quiera, va a hacer la marca. Bueno, una vez que tenemos marcado dónde va a ir la ventana, vamos a corroborar que la ventana tenga, como dijimos, 1,10 metros. Vamos a medir de nuevo. Y ahí vamos a aplicar con masa y portafierro. Acá tenemos una pared de ladrillo hueco. Siempre te va a convenir empezar por el centro. Una vez que pasaste para el otro lado, con cuidado va rompiendo. Del otro lado tenemos un revoque con cerecita. Así que vamos a tener que, teniendo la precaución de que no explote del otro lado la cerecita y se abra un buraco grande. Así que bueno, a romper. Vení. Mirá, ahí tenemos una pared de hueco del 12. ¿Sí? Ya salimos rápido para el otro lado. Bueno, ahora a darle marcha a la picada. Bueno, como pueden ver, ya estamos bastante avanzados con la picada. Falta menos. Hay que tener mucho cuidado de no pasarse, porque esto es un ladrillo hueco. Si nosotros rompemos mucho del otro lado, después para revocar nos va a traer muchos problemas. Acá, como vemos, tenemos un fierro, que no pasa nada, no es de dinteles ni ningún tipo de esas cosas. Lo vamos a simplemente cortar con una sierrita o una moladora. Venimos todo bien.
Y así que bueno, seguimos avanzando en la picada. Bueno, acá, para que veas cuando es una pared de ladrillo hueco que rompe todo, tenés que tener mucho cuidado cuando vas a picar. Si vos le das así, vas a hacer un destrozo. Entonces yo te aconsejo que le pegues siempre de arriba, despacito. Te vas tomando tu tiempo. Así de arriba, ¿ves? Porque si no, explota del otro lado y vas a hacer un desastre. Te va a costar muchísimo después revolcarlo. Así despacito, ahí ya estamos llegando. Con la punta del cortafierro le agarramos. Tenemos el recuadro hecho para meter la ventana. Ya comprobamos, la probamos. Para ganar tiempo no te muestro. Y ya entra bien. Ahora hay que mojar bien donde vamos a echar la mezcla. Y le vamos a suplementar con unos taquitos de madera que previamente ya tenés que tener preparado. Acá tenemos también una tipo cuña de madera que hay que suplementar. Y le vamos a agregar cerecita. Siempre hay que murar con cerecita este tipo de abertura. Lo vamos a agregar para que se meta bien abajo. Y lo vamos a presentar. Más o menos ahí. Ahí la vamos a asegurar y la vamos a aplomar. Vamos a asegurarnos de que el hilo esté en línea con el marco. El plomo de la pared ya lo tenemos porque vamos a seguir respetando la línea del reboque. Bueno, ahí me pide que tengo que levantar de la parte izquierda. Así que le vamos a suplementar. Bueno, ahí ya estaríamos prácticamente a plomo. Ahora otra cosa que tenemos que hacer es corroborar que esté en todos los lados igual. Ahí vamos a hacer otra cuña. Con esto que tenemos que... Lo que le cargamos de mezcla queda abajo sin rellenar. Entonces le vamos agregando con escallita de ladrillo, haciendo presión,
para que la cerecita entre bien al fondo. Con el mismo cascote que te quedó de lo que picamos, vamos amurando la ventana. Después sí, vamos a tener que, por supuesto, seguir rellenando, pero muy importante dejarla bien calzada para que no tengamos problemas de humedad y poder rellenarla bien del lado de adentro y darle una buena terminación del lado de afuera. Ahora, por supuesto vas a corroborar que esté a nivel. Yo tengo un nivel de mano, pero puede ser un nivel de manguera. Los dos funcionan de la misma manera. Esto está a nivel. Ya estamos a plomo. Y ahora lo que hay que hacer sí o sí es ponerle un puntal de maderita para que el marco no se pansee, porque al ser de aluminio se pansea muy fácilmente. Apenas tiene un poquito de material acá, tiende a bajar. Entonces lo que va a pasar es que no vas a poder sacar las hojas. Si se rompe un vidrio, si querés lavarla o por lo que motivo que vos quieras. Entonces eso es muy importante, ponerle un puntal que esté a nivel y a plomo. Y siempre respetando que con el reboque quede aproximado la misma distancia en los 4 lados. Una vez que tenés eso, podés empezar a murar. Con la misma piedra que salió de lo que vos picaste, lo vas rellenando con cemento, que no quede ahuecado, y con piedritas. Ayudar un poquito con la cuchara. Se va cayendo. Ahora, si quiere acá. Como este es un reboque grueso fratachado, le vas a dejar un poquito para terminarlo con cal y poder fratacharlo y que quede en el mismo color. Eso es muy importante también. Así que bueno, ese es el paso que tenés que dar. Lo mismo vas a hacer arriba, lo mismo vas a hacer abajo y después vamos a pasar del otro lado a ver cómo se hace la mucheta. Así que bueno, listo. Bueno, acá ya vamos avanzando, ya revocamos, lo amuramos prácticamente toda la vuelta. Estos taquitos que suplementamos hay que dejarlo de un día para el otro. Mañana le das un golpecito, tac, lo sacas y terminás de amurar. Porque si ahora lo empezamos a golpear, se nos va a empezar a rajar. Ahora con un filtro de goma espuma, yo ya le pasé el tachito, ¿sí? Y con un filtro mojadito lo vas a empezar a filtrar. Entonces ahí le vas a dar una mejor terminación. Después vas a venir y vas a pintar así toda la vuelta, ¿ves? Vos le pasas al tacto y está como si fuese una sola pared. Entonces se limpia el marco bien, porque esto es aluminio blanco que se pega. A medida que vas terminando, lo primero que haces es limpiar bien el marco y vas a ir del otro lado y vas a muchetear después de terminar la parte interior. Y esta madera recién al otro día la vas a poder retirar. Al otro día la retiras despacito. Listo. Acá estoy en la parte de afuera de la ventana. Bueno, para hacer más breve el video, no filmé todo, pero básicamente es lo que están viendo. Hay que poner una regla a nivel, con un nivel de mano, como hice yo, o de manguera. Siempre hay que dejar lugar para el orificio de descarga, como ven ese que está ahí. Es siempre recomendable ponerle un antepecho, que son unos ceramiquitos pegados con
con Claucol, ¿no? Adhesivo para pegamento para cerámico. Lo mismo pones en vertical la regla a plomo y le pasás el fratacho y un filtro, así como pasé yo. Esto es un grueso fratachado que está en la parte posterior de la casa. Y bueno, lo mismo arriba, en lintel, ponemos la misma regla a nivel con 2 grampas, ¿sí? Y bueno, fratacho y filtro para darle la terminación. Así que bueno, espero que hayan entendido y nos estamos viendo en el próximo video.